Este episodio es presentado por Sorbete Pop Girasoles. Bienvenido seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. El Chalequero, ahí en donde hoy funciona lo que se llama Vía Rápida y Río Consulado, que es el nombre de una estación del metro de la Ciudad de México, alguna vez fue zona de oscuridad y miedo. Allí estaban los dominios de un hombre que gustaba de vestirse con cierta elegancia ranchera, con entallados pantalones y vistosos chalecos. Por dentro, aquel hombre llevaba una tormenta, un infierno de emociones que cada tanto afloraba y le llenaban las manos de sangre. Los archivos médicos y criminalísticos conservan su nombre. Se llamó Francisco Guerrero, pero las masas populares en la prensa de la nota roja de tiempos antiguos y los afanes de la cultura científica porfiriana lo conocieron también como el Chalequero, quien entre 1880 y 1888 mató a una veintena de mujeres y así se convirtió en uno de los habitantes distinguidos de la historia criminal mexicana. Contemporáneo de Jack, el Destripador, la fascinación que ejercen los asesinos múltiples no entraña valoraciones positivas. Es una mezcla de desconcierto, de asombro ante lo que parece inexplicable, de lo que no se considera como propio de la especie humana y que, sin embargo, está ahí como una bofetada al rostro de las buenas conciencias o de las sociedades que alimentan todos los días sus afanes de progreso. La violencia que llega al extremo, que es la que ejerce esta clase de asesinos, es un foco rojo que se enciende y alumbra la vida diaria con sombras distintas. Así ocurría en el Londres de 1888, cuando Jack, aquel que escribía cartas desde el infierno, cometió media docena de asesinatos que bastaron para colocarle en la sección selecta de la criminalidad universal. Pero por esos días, en los márgenes del río Consulado, en las afueras de la Ciudad de México, también aparecieron cadáveres de mujeres. El responsable resultó ser un hombre que se acercaba a los 50 años y que con su cuchillo de curtiduría en la mano se convirtió en personaje de planas y planas de la prensa de todos los niveles. Había un destripador mexicano. Era el degollador del río Consulado, el Barbazul mexicano, el destripador del río Consulado. Tiempo después, cuando sea detenido por primera ocasión y se conozca su nombre, su historia, la cadena de sus crímenes, también se forjará su breve apodo, el Chalequero. Con su aparición se dio orden, ese orden al que tan afectos eran los funcionarios porfirianos, a los eslabones retorcidos que desde hacía años aparecían en los márgenes del río Consulado en forma de cadáveres femeninos y que, por tratarse de mujeres dedicadas a la prostitución, apenas merecían unas líneas en los espacios que la incipiente prensa industrializada, los periódicos de a centavo, dedicaba a los hechos de sangre. Pero de repente esa colección de cuerpos rotos adquirió orden y sentido para la criminología mexicana, que daba sus primeros pasos, y la sociedad miró con nuevos ojos a Francisco Guerrero,
estaban frente al primer asesino serial que aparecería en el país. La aparición del homicida. Francisco Guerrero era un hombre nacido en el Bajío en algún momento en 1840. Su infancia, se supo después, fue como la de tantos otros mexicanos nacidos en la miseria, sin un padre, con una madre que recurría a los golpes como elemento formativo. Esa circunstancia puede influir, pero no determina por completo al asesino en que se convertiría. Tenía 22 años cuando se fue a la Ciudad de México, en busca de nuevos horizontes. Adquirió el oficio de zapatero. Es uno de tantos que mientras las élites mexicanas, políticas y militares, escriben las grandes páginas de oro de la historia patria, van labrándose a duras penas el camino de la supervivencia. De muy lejos llegaban los ecos de las andanzas de Jack el Destripador. Tal vez el foco rojo que se había encendido en los barrios miserables de Londres fueron el acicate que llevó a algunos vecinos de una mujer que en vida se llamó Mucia Gallardo a denunciar a aquel hombre que se vestía con tanta corrección. Ese habitante del rumbo de Peralvillo era conocido por violento, por maltratador de mujeres, por vestirse con toda la elegancia que puede pagarse con su oficio. Mucia, la víctima, se dedicaba a la prostitución. Su cadáver ultrajado y degollado había aparecido a las orillas del río Consulado. Pero había a quien conociera a Mucia, quien le diera materialidad más allá del calificativo con que la profunda desigualdad le quitaba emociones y sentimientos. Una prostituta. Ella tenía vecinos, acaso amigos, que se dieron cuenta que la última vez que vieron a Mucia con vida estaba en compañía del peculiar personaje a quien más tarde algunos hasta describirían como carismático, capaz de galantear con éxito a una mujer. Se descubren los crímenes. Cuando Francisco Guerrero fue detenido como presunto culpable de la atroz muerte de Mucia, afloraron todos sus secretos, que ni eran tantos, porque como se sabría no era raro que el personaje se jactara de haber cometido varios asesinatos, siempre en la persona de mujeres pobres, orilladas por la miseria a la prostitución. No solo era Mucia, aparecieron en sus palabras Candelaria Mendoza, María Muñoz, María de Jesús González, Francisca Rivero, a quien también llamó la Chíchara. Así la cadena juntó 20 eslabones. Los cuerpos de varias de aquellas víctimas habían sido abandonados en los márgenes del río, y lo que pudo ser el principio un homicidio de expediente, un caso como tantos, se convirtió en fenómeno. Los periódicos se toparon con una materia prima que generó páginas memorables. Acuñaron sobrenombres. El más sencillo, pero claro por su contundencia, era el Destripador Mexicano. Señal de la buena prensa que, hasta en México, tuvo el célebre y aún incógnito Jack. El gran público, hasta el que no sabía leer, empezó a no perderse todos los hallazgos, por pequeños que fueran, que las autoridades y la prensa hacían en torno al ahora famoso asesino. Así se supo que varias de las mujeres asesinadas entre 1880 y 1888, cuyos cadáveres habían aparecido en las cercanías del río Consulado, eran víctimas del chalequero. El rompecabezas se armó. Francisco Guerrero empezó a hablar de sus crímenes. Solía requerir los servicios de alguna prostituta y el resultado era el mismo. La golpeaba, la violaba y luego la degollaba,
con su cuchillo de curtidor. A veces llegó a decapitar a su presa. Pronto aparecieron los testimonios de los vecinos de su barrio. El criminal llegaba a jactarse de sus crímenes porque para él las mujeres valían muy poco, nada. Matar a una de ellas, si bien lo hacía sentirse poderoso, era tan intrascendente como matar a una mosca. En la profunda desigualdad del México porfiriato, aquellos que decidieron que la muerte de Musia no podía quedar impune hicieron la diferencia. Pero para entonces Francisco Guerrero ya había matado, por lo menos a otras 19 desdichadas. Carlos Romagnan, uno de los primeros criminalistas mexicanos, lo describió como un criminal nato. Apareció una mujer que dijo llamarse Emilia y tener oficio de lavandera. A ella se le acercó el asesino, pero la dejó creyéndola muerta y por eso se salvó. Su declaración y la denuncia por la muerte de Musia permitieron condenarlo. La sentencia de muerte que le tocaba fue conmutada por Porfirio Díaz por 20 años en la horrible cárcel veracruzana de San Juan de Ulúa. Un error burocrático lo puso en la calle, liberado en 1904. Pero en 1908 volvió a la cárcel nuevamente. Había matado y violado a una anciana que lo hizo enojar. Un reportero con buena memoria se dio cuenta de que aquella mujer muerta, hallada a orillas del consulado, era otra víctima del chalequero. Esta vez hubo testigos que lo vieron atacar a la mujer, que lo miraron lavándose la sangre en las aguas del río. Nuevamente se le condenó a muerte, pero la enfermedad lo mató antes de que se cumpliera la sentencia. El chalequero murió en una cama del viejo Hospital Juárez, de enfermedades no clarificadas aún. ¿Acaso de un golpe en el cráneo? Lo que aún horroriza y lo que aún inquieta es que jamás emitió una sola palabra de arrepentimiento. En la cultura popular de hoy, Bernardo Esquinca lo utiliza como uno de sus personajes principales en su libro Carne de Ataúd, publicado en el año de 2016. Historia en la que el chalequero, además de aparecer en la portada, le sirvió como referente para reflejar los vicios del porfiriato. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.